25 ironías más grandes de la historia. Muchos novelistas, dramaturgos y cineastas han basado su éxito en su ingenioso manejo de la ironía. Pero la ironía no existe solo en la ficción, y a menudo la que ofrece la vida real resulta mucho más asombrosa que la que presentan las novelas, las películas y el teatro. Algunas son tan sorprendentes que da la impresión de que los seres humanos son simples títeres en manos del destino, que se ríe de sus víctimas después de consumadas sus tropelías. A veces las crueles manos del destino pareciera que actúan con un enfermizo sentido del humor, aportando sucesos tan retorcidos que parecen particularmente perversos. Como un hambriento que puede morir por saciar su hambre, la ironía puede añadir una capa de burla macabra a situaciones verdaderamente perturbadoras. En otros casos, la derrota cuando la victoria parece inminente añade una esperanza fugaz antes del golpe final y devastador. En este video presentaremos 25 de las historias verídicas con final más irónico que se pueda imaginar y que demuestran que la realidad puede ser más insólita que la mejor ficción. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Un retorno feliz se vuelve trágico. En abril de 1865 se difundió por el sur la noticia de que el comandante del ejército confederado, Robert E. Lee, se había rendido ante la Unión Americana. La guerra civil estadounidense había terminado. Una nación eufórica y aliviada quería que sus soldados regresaran a casa lo más pronto posible, incluidos los prisioneros de guerra. Con las vías férreas destrozadas en toda la Confederación, se enviaron barcos al sur para recuperar a los hombres recién liberados de Andersonville y otros lugares, incluida la prisión de Cahaba en Alabama. Entre estas embarcaciones se encontraba el vapor Sultana, con capacidad para 376 pasajeros, pero a toda prisa abarrotado con 2.300 hombres ansiosos de regresar a sus hogares. Pocos lo consiguieron. El 27 de abril varias de las sobreexigidas calderas del vapor explotaron, quemando a algunos pasajeros y provocando que muchos otros se ahogaran. El evento se considera el peor desastre marítimo en la historia de los Estados Unidos, con el irónico giro de que la mayoría de sus víctimas estaban sentenciadas, renacieron y luego fueron condenadas definitivamente. Sobrevivieron 500 personas, muchas con horribles quemaduras, de las cuales 300 murieron poco después por sus heridas. Número 2. Hambrientos muertos por exceso de comida. El 27 de enero de 1945, durante la Segunda Guerra Mundial, el Ejército Rojo entró al campo de exterminio alemán de Auschwitz, en Polonia, hallando a 7.000 almas hambrientas pero aún con vida. En abril de 1945, en el norte de Alemania, las tropas británicas que llegaron al campo de Bergen-Belsen encontraron atónitos a 12.000 prisioneros esqueléticos que apenas tenían fuerzas para moverse. Y, por desgracia, para varios sobrevivientes, su condición de hambrientos condujo a una muerte trágicamente irónica. Obviamente, el primer objetivo de los aliados era alimentar a quienes necesitaban desesperadamente comida. Pero cuando lo hicieron, muchos experimentaron un shock tan severo en el organismo que murieron por comer en exceso. La causa oficial de muerte en estos casos es el síndrome de realimentación, que puede desarrollarse cuando una persona desnutrida ingiere mucha comida demasiado rápido y experimenta una especie de shock de azúcar en el que la conversión de los alimentos en glucosa abruma el sistema. Número 3. El recaído que inspiró recuperación. Abby Thatcher tenía problemas con la bebida, pero a través de una comunidad llamada Grupo Oxford, había dejado atrás el alcohol, o al menos eso creía. En 1934, durante la Gran Depresión, William Wilson, amigo de Abby, estaba pasando por una mala racha, desempleado, deprimido y siempre con una botella cerca. Deseaba tomarse unos tragos con alguien que lo comprendiera, y pensó en Abby. Sin embargo, para sorpresa de Wilson, Thatcher le dio una charla de cómo había salido de las garras del alcohol para convertirse en un hombre libre.
Las palabras de Thatcher conmovieron tanto a Wilson que decidió seguir sus consejos, y hoy se le conoce más como Bill W., cofundador de Alcohólicos Anónimos y arquitecto principal de sus 12 pasos de recuperación. Wilson llegó a convertirse en el alcohólico sobrio más famoso de la historia, mientras que Evie Thatcher recayó en la bebida y tuvo problemas con el alcohol durante el resto de su vida. Thatcher murió en 1966, a los 69 años, y Wilson en 1971, a los 75. Número 4. La galantería final de Joseph Johnston. Durante el avance hacia Atlanta del general unionista William Tecumseh Sherman en 1864, su contraparte confederado fue Joseph E. Johnston, quien había desempeñado papeles vitales desde la primera contienda importante del conflicto, la batalla de Bull Run de julio de 1861. Sin embargo, en 1864, las ventajas de la Unión en cantidad de tropas, armamento y suministros eran notorias y habían comenzado a abrumar a las menguantes fuerzas confederadas. Johnston retrasó el avance de Sherman lo mejor que pudo, pero sin éxito. Sherman mantuvo la presión aprovechando su superioridad en cantidad y calidad para flanquear las líneas más delgadas de Johnston, lo que resultó en una retirada lenta pero inevitable. Desde ese momento, a regañadientes, Johnston se ganó un profundo respeto por Sherman. Cuando Sherman murió en 1891, un anciano Johnston se quitó la gorra durante el frío y lluvioso funeral. Cuando le pidieron que se volviera a poner la gorra, Johnston declaró: «Si yo estuviera en su lugar y él estuviera aquí en el mío, no se la pondría». Johnston contrajo neumonía y murió al mes siguiente, una ironía trágica marcada por el respeto a los rivales. Número 5. El amargo final de Peg Entwistle. Peg Entwistle fue una actriz galesa que participó en una sola película, 13 mujeres, estrenada en el verano de 1932. En la película, Entwistle desempeña el rol de Hazel, una mujer casada que asesina a su esposo y termina en prisión. En principio, el papel estaba programado para 16 minutos en pantalla, pero al final la edición lo redujo a solo 4, lo que afectó profundamente a la intérprete de 24 años. Un mes después, Entwistle se subió a la letra H del cartel de Hollywoodland, después reducido a Hollywood, y se arrojó desde casi 14 metros de altura. Su cuerpo rodó por la ladera del Monte Lee hasta quedar inerte. Una mujer que caminaba por el lugar encontró un bolso con una nota que decía: «Tengo miedo, soy una cobarde, lo siento por todo. Si hubiera hecho esto hace mucho tiempo, me habría ahorrado mucho dolor». Firmada con las iniciales P.E. de Peg Entwistle. La amarga ironía es que justo antes de morir voluntariamente, a Entwistle le habían enviado una carta ofreciéndole el papel de una mujer que muere por propia decisión. Número 6. Un himno muy irónico. Born in the USA es una canción lanzada en 1984 por el músico Bruce Springsteen, que se ha convertido en un himno político. El tema se escucha a menudo antes de los discursos electorales para calentar el ambiente con su estribillo exaltado y alegre que convoca un orgulloso patriotismo que une al candidato y a sus partidarios con la patria. Sin embargo, lejos de evocar el orgullo patriótico, el éxito de Springsteen cuenta la historia de un veterano de la guerra de Vietnam que se alistó después de meterse en problemas en su ciudad natal. A su regreso se encuentra con que los empleadores no están dispuestos a contratarlo y el gobierno no puede ayudarlo. «Estoy ardiendo durante 10 años. No tengo a dónde correr, no tengo a dónde ir», cierra la estrofa final. Ese mensaje de desencanto pareciera que no lo captan muchos estadounidenses cuando aplauden a rabiar a sus candidatos en los mítines electorales. Número 7. Un álbum lamentablemente preciso. Christopher Wallace, conocido como The Notorious Big, Biggie Smalls o simplemente Biggie, es uno de los raperos más influyentes de la historia y fue asesinado mientras conducía con su séquito desde un club nocturno de Los Ángeles el 9 de marzo de 1997. La muerte de Biggie, quien simbolizaba al rap de la costa este, se produjo solo 6 meses después de que su rival, Tupac Shakur, encarnación del mismo género musical en la costa oeste, fuera asesinado en Las Vegas. Considerando el talento excepcional del dúo, sus asesinatos fueron vistos como las consecuencias más costosas de una disputa fatal entre artistas de hip hop que representaban a los dos grandes mercados estadounidenses, al este y al oeste.
Una de las razones por las que sus muertes fueron tan trágicas es que eran muy jóvenes al momento de morir. Tupac tenía 25 años y Biggie 24. Ambos tenían toda la vida por delante y mucho que dar, pero lo que resultó más cruel fue que 2 semanas después de la muerte de Biggie, apareció su álbum doble de 22 canciones titulado Life After Death, o La vida después de la muerte. El álbum apenas póstumo se convirtió en el cuarto más vendido de la historia, pero lo más siniestramente irónico es que su última canción se titula You Are Nobody, Till Somebody Kills You, o No Eres Nadie hasta que alguien te mate. Número 8. La peor ubicación para una oficina. Algunas personas quizás se preguntaron por qué el alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, andaba deambulando por el Bajo Manhattan cuando la tragedia del año 2001, en lugar de dirigir la acción del gobierno de la ciudad desde la Oficina de Gestión de Emergencias. La respuesta es muy sencilla. El alcalde no tenía ninguna oficina de gestión de emergencias a donde ir, porque la misma, situada en el World Trade Center, había sido afectada por los sucesos. En parte ironía trágica, en parte mala planificación, la Oficina de Gestión de Emergencias de Nueva York fue establecida en 1996, solo 3 años después del atentado de 1993, en el mismo World Trade Center. Algunos calificaron esta localización como cuestionable para una oficina encargada de dirigir los esfuerzos de respuesta de emergencia durante las catástrofes. Los más irónicos señalaron que fue un poco como colocar un hospital de campaña militar directamente entre las líneas enemigas. Número 9. Las mesas de cristal. Mel Ingentou, un hombre de Louisville, Kentucky, decidió que si él no podía tener a su novia, Brenda Schiffer, nadie podría. Así que cuando Schiffer terminó su relación de 2 años, Ingentou acabó con su vida. El 23 de septiembre de 1988, Ingentou llevó a Schiffer a la casa de su cómplice, Mary Ann Shore, donde ató y agredió sexualmente a su exnovia. Después la puso sobre el cristal de una mesa y la asfixió con cloroformo. La policía convenció a Shore de que colaborara con la justicia y la defensa de Ingentou adoptó la estrategia de culpar a esta por el asesinato. Shore se presentó a testificar con una minifalda y una sonrisa que socavaron su credibilidad, y al final, Ingentou fue absuelto. Después, Ingentou reconoció haber cometido el crimen, pero ya no podía ser juzgado de nuevo por el mismo delito, aunque pasó 5 años en prisión por mentir bajo juramento. El 1 de septiembre de 2008, Ingentou se cayó en su casa y murió desangrado tras hacerse una herida al chocar con una mesa de cristal. En una mesa de cristal había asesinado a Brenda Schiffer. Número 10. Retroceso en la defecación. A lo largo de la historia, las comunidades humanas han contado con diferentes sistemas para eliminar los excrementos, y la necesidad se hace más apremiante cuanto más densamente poblada es una ciudad. Si bien las letrinas de pozo sencillas siguen siendo el método más común de eliminación de las heces fecales en todas las áreas rurales del mundo, los diseños de retretes más complejos datan de hace miles de años. El Antiguo Testamento incluye algunas referencias a los retretes, desde la cámara privada del rey Eglón de Moab hasta leyes sobre cómo cubrir los desechos al aire libre. Se cree que hace unos 4000 años los habitantes del Valle del Indo ya utilizaban un tipo de retrete con cisterna de agua, incluso con anterioridad, en torno al año 2750 a.C. La antigua ciudad india de Mohenjo-Daro estaba equipada con retretes conectados a un desagüe. Se estimaba en 2022 que unos 420 millones de personas, el 5.3% de la población mundial, defecaban al aire libre. De estos, unos 157 millones eran habitantes de India, el 11% de la población del país más poblado del mundo. Incluso el Banco Mundial estimó que un 4% de los indios que tenían sanitarios en sus viviendas preferían seguirlo haciendo a la vieja usanza, agachándose al aire libre. El gobierno indio está haciendo esfuerzos por eliminar esta situación que ocurre irónicamente en un lugar pionero en los retretes. Número 11. Cazador casado. Kerry Kremen es un estadounidense nacido en Chicago en 1963, con licenciatura en Ingeniería Eléctrica y Ciencias de la Computación por la Northwestern University en 1985 y un MBA de la Stanford University en 1989. Al hombre le ha ido económicamente muy bien con el amor y el sexo. En 1995 se unió a Peng T-Ong y a Simon Grinsky para lanzar Match, un servicio de citas online con sede en Dallas, Texas, que ahora cuenta con oficinas internacionales en Tokio, Pekín y Río de Janeiro,
además de otra ubicación nacional en San Francisco, California. Aunque Kremen dejó Match en 1996, la empresa creció y uno de sus últimos servicios, lanzado en 2022, es Steer, una aplicación de citas para padres solteros. Insistiendo con la industria del sexo, el mismo año de 1994, Kremen registró el sitio sex.com, que le fue pirateado por Stephen M. Cohen, quien lo llevó a 25 millones de visitas diarias. Después de años de idas y venidas en los tribunales, que incluyó la huida de Cohen a México, donde fue arrestado, las partes llegaron a un acuerdo en el que Kremen recibió una cantidad no revelada. Toda esta historia viene a cuento porque se podría pensar que Kremen es un campeón en cuestiones de romances. Sin embargo, su novia lo dejó por otro chico que conoció en una página de citas online. ¿Cuál? Pues Match, fundada por el abandonado. Número 12. San Patricio, patrono de Irlanda, no era irlandés. Entre finales del siglo XIX y principios del XX, cerca de 2 millones de irlandeses se expatriaron hacia Nueva York, huyendo de la pobreza y la falta de empleo que asolaba la isla en aquel tiempo. Desde entonces, la Gran Manzana alberga la comunidad irlandesa más numerosa en Estados Unidos, y los descendientes de aquellos inmigrantes continúan celebrando la vistosa fiesta de San Patricio, patrono de Irlanda, cada 17 de marzo, aniversario de su muerte. Patricio fue un misionero y predicador católico nacido en Britania, nombre dado por los romanos a la isla de Gran Bretaña, que actualmente alberga Inglaterra y Gales. De hecho, el patrono de Irlanda era galés. Se le considera el introductor del cristianismo en Irlanda, junto con Santa Brígida y San Columba, aunque su actividad misionera fue posterior a la llegada de los primeros cristianos a la isla. Número 13. Vuelo fatal. Otto Lilienthal, un ingeniero industrial y aeronáutico alemán de la segunda mitad del siglo XIX, fue uno de los pioneros del vuelo y la primera persona en volar repetida y exitosamente con planeadores. Los periódicos de la época le dieron una amplia cobertura a sus vuelos, tanto nacional como internacionalmente, influyendo positivamente en la opinión pública y en la comunidad científica acerca de que una máquina voladora era una posibilidad real y no una fantasía. Lilienthal declaró que sus planeadores eran una de las formas más seguras de viajar e incluso de una seguridad mayor que circular a pie, montando a caballo o como pasajero en un carruaje. Sin embargo, su destino fue irónicamente contrario a su afirmación. El 9 de agosto de 1896, Lilienthal se precipitó desde uno de sus planeadores, a 17 metros de altura, rompiéndose la tercera vértebra. Fue trasladado primero en un coche de caballos y después en tren, hasta Berlín, donde murió al día siguiente. Número 14. El amor de la gente de Dallas, por John F. Kennedy. Aidan Elbry Connolly, más conocida como Nellie Connolly, fue la primera dama del estado de Texas entre 1963 y 1969, durante el mandato como gobernador de su esposo, John Connolly. El 22 de noviembre de 1963, Nellie y el gobernador acompañaban al presidente John F. Kennedy y su esposa, Jacqueline Kennedy, en la limusina descapotable. Ante las muestras de alegría de los dallasistas, y poco antes de que sonaran los disparos, Nellie le dijo a Kennedy: «Señor presidente, no puede decir que Dallas no lo ama». John Connolly recibió un disparo de gravedad y Nellie bajó de la limusina para atender mejor a su esposo, que se había desplomado. Después recordó que lo que más la atormentó durante el magnicidio fue la mezcla de sangre y rosas. Sobre esto dijo: «Es la imagen de rosas amarillas y rosas rojas y sangre por todo el coche, por todos nosotros. Nunca lo olvidaré. Fue tan rápido y tan breve, tan potente». Número 15. La guerra que pondrá fin a la guerra. En agosto de 1914, poco después de iniciada la Primera Guerra Mundial, el escritor inglés H.G. Wells publicó en los diarios londinenses una serie de artículos que posteriormente aparecieron en un libro titulado The War That Will End War, o La guerra que pondrá fin a la guerra. Revestido por la fama que le habían proporcionado sus novelas de ciencia ficción, La máquina del tiempo, La isla del Dr. Moreau, El hombre invisible y La guerra de los mundos, publicadas entre 1895 y 98, Wells era una celebridad. Era más bien un pacifista y culpó a las potencias centrales, especialmente al Imperio alemán, por el nuevo conflicto, señalando que solo la derrota del militarismo de Alemania permitiría acabar con las guerras. Hubo varios escépticos respecto al eslogan de Wells. David Lloyd George dijo: «Esta guerra, como la próxima guerra, es una guerra para terminar la guerra». Refiriéndose a la Conferencia de París, Archibald Wavell dijo:
Después de la guerra para terminar la guerra, la paz para terminar la paz. Los escépticos tenían la razón. Tras solo 2 décadas de paz estalló la Segunda Guerra Mundial. Número 16. Atrapado mortalmente por su propio invento. William Bullock fue un inventor estadounidense del siglo XIX, cuyas mejoras en 1863 a la prensa rotativa de Richard March Howe revolucionaron la industria de la impresión debido a su gran velocidad y eficiencia. Bullock, nacido en Egonville, Nueva York, en 1813, quedó huérfano a temprana edad y fue criado por su hermano, junto al que trabajó como fundidor de hierro y maquinista en su juventud. Su fascinación por los libros de mecánica lo llevó a adquirir muchos conocimientos en esta especialidad, que le sirvieron para inventar una máquina cortadora de tejas, una prensa para algodón y heno y una máquina sembradora de semillas. En Pittsburgh mejoró la rotativa para permitir alimentarla automáticamente con grandes rollos de papel, lo que elevó la productividad a 12,000 hojas por hora. En 1867 una de sus piernas quedó atrapada en una rotativa y desarrolló gangrena, muriendo el 12 de abril de ese año en medio de una operación de amputación. Número 17. Una plaga convertida en 2. Los coleópteros, también llamados escarabajos, agrupan 400,000 especies conocidas, más que cualquier otro orden en el reino animal. Son tantas especies que multiplican por 66 las de los mamíferos. La larva del escarabajo de la caña de azúcar es la más devastadora en las plantaciones de este cultivo en Australia. Buscando una solución, los australianos pensaron en el sapo de la caña como depredador de escarabajos. Sin embargo, el remedio resultó peor que la enfermedad, ya que tras introducir el sapo en los años 1930, este se convirtió en otra plaga, sin resolver la de los escarabajos de la caña. La introducción del sapo de la caña en Australia desde Hawái es otro ejemplo de que este tipo de experimentaciones son peligrosas. La densidad del sapo por unidad de superficie es 100 veces mayor en Australia que en América del Sur. Número 18. El pronóstico errado del New York Times con los crucigramas. La palabra crosswords, traducida como crucigrama, apareció por primera vez en Estados Unidos en 1862, y en 1873 la revista San Nicolás empezó a publicarlos rutinariamente. En estos primeros crucigramas no se proporcionaba la cuadrícula, y el usuario debía entrelazar las palabras por sí mismo, en un papel aparte. En 1890, la revista italiana El Siglo Ilustrato del Domingo publicó un crucigrama llamado Per passare il tempo, o Para pasar el tiempo, con una cuadrícula sin cuadraditos sombreados y con pistas horizontales y verticales. Tuvo poca aceptación y dejó de publicarse. En 1913, el periódico estadounidense New York World presentó un rompecabezas llamado Word Cross, que se cita frecuentemente como el primer crucigrama. En 1925, el New York Times declaró que los crucigramas no iban a perdurar, ya que la gente se aburriría de hacerlos todas las semanas. Actualmente, el periódico neoyorquino publica uno nuevo todos los días. Número 19. Letal elixir de inmortalidad. El consenso entre los investigadores es que la pólvora fue inventada accidentalmente en China en el siglo IX, mezclando nitrato de potasio, azufre y carbón vegetal, cuando los taoístas estaban en la búsqueda de una poción medicinal que les permitiera conseguir la inmortalidad. La pólvora negra no le sirvió a ningún chino como medicina para hacerse inmortal, pero en cambio los militares apreciaron pronto su potencial bélico. En los siglos siguientes fueron inventadas una gran variedad de armas de fuego basadas en la pólvora, incluyendo bombas, minas terrestres, cohetes y lanzallamas, antecesoras del armamento moderno que utiliza un proyectil metálico. Los documentos chinos del tiempo de la invención de la pólvora la definen como un elixir para la inmortalidad, un nombre bastante irónico para un compuesto que ha ocasionado más muertes que cualquier otro. Número 20. Planta devoradora. El kudzu, también conocido como arrurús chino y arrurús japonés, es el nombre de un grupo de plantas rastreras, enredaderas y trepadoras perennes, nativas de Asia Oriental y algunas islas del Pacífico, pero invasoras en muchas otras regiones del mundo. En la década de 1930, el gobierno de Estados Unidos introdujo el kudzu en el ecosistema para evitar la erosión del suelo y recomendó a la población que la plantara. Sin embargo, la planta trepa densamente sobre árboles y arbustos, asfixiándolos y matándolos al bloquearles intensamente la luz del sol. En lugar de ayudar, el kudzu se convirtió en una plaga que trascendió al reino vegetal,
ya que también trepa por los edificios y destruye sus estructuras si no es detenida a tiempo. Número 21. El ejecutivo que rechazó a los Beatles. Dick Grove fue un ejecutivo y productor musical británico, jefe de The Decca Records entre las décadas de 1950 y 1970. Conocido por haber lanzado a la fama a The Rolling Stones, Van Morrison, Tom Jones, Cat Stevens y L. Gilbert Humperdinck, entre otros, lo apodaron el hombre del oído de oro. Sin embargo, mucha gente se pregunta qué pasó con sus órganos auditivos el 1 de enero de 1962, cuando Brian Epstein lo invitó a escuchar a una banda formada por un cuarteto de desconocidos: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, y Rowe no quiso saber nada del grupo. En sus memorias, Epstein afirma que Rowe le dijo: «Los grupos de guitarras están de salida, señor Epstein». Número 22. El caso de James Dean. James Dean ha sido uno de los máximos rompecorazones del espectáculo en Estados Unidos, y su muerte a los 25 años todavía es llorada por ancianas nonagenarias que lo convirtieron en un ícono. Dean hizo algunas declaraciones sobre los problemas de conducir a alta velocidad, la mayoría dirigidas a sus fans adolescentes que lo imitaban, ya que a él le gustaba circular demasiado rápido. De hecho, se hizo piloto y antes de empezar a rodar Rebelde sin Causa, ganó una prueba de novatos en una competencia en Palm Springs. El 30 de septiembre de 1955, Dean murió instantáneamente en un accidente automovilístico, provocado por un estudiante que circulaba a exceso de velocidad. Número 23. Un satírico muere de risa. Pietro Aretino fue un escritor, poeta y dramaturgo veneciano del siglo XVI, que destacó por sus sonetos lujuriosos y por su obra satírica anónima contra la jerarquía eclesiástica. Antes de morir dejó redactado un satírico epitafio para su tumba, aunque no fue obedecido tras su muerte por la irreverencia del texto, que decía: «Aquí yace Pietro Aretino, poeta toscano, que de todos hablaba mal, salvo de Dios, excusándose diciendo: no lo conozco». Curiosamente, Aretino murió el 21 de octubre de 1556, tras sufrir una apoplejía causada por un ataque de risa. Número 24. Preservativos para sexo inseguro. En 2013, empleados de las universidades canadienses de Nuevo Brunswick y St. Thomas pidieron a sus estudiantes que desecharan unos preservativos que habían sido obsequiados durante un evento de bienvenida. La solicitud llegó después de que algunos estudiantes se percataron de que los condones habían sido perforados con grapas e informaron a los organizadores del evento. Las grapas perforaron los preservativos cuando se adjuntó un mensaje sobre la importancia del sexo consensuado. Número 25. El concurso que Chaplin perdió como Charlotte. El furor que desató Charles Chaplin y su personaje Charlotte fue tal que se realizaban concursos para ver quién lo imitaba mejor. El célebre comediante Bob Hope dijo que él había ganado uno de estos concursos en los años 1920. Se cuenta que en una ocasión el propio Chaplin decidió participar, con un nombre falso, en uno de estos certámenes para ver cómo le iba imitándose a sí mismo. El resultado fue que el auténtico Charlotte perdió ante el comediante Milton Berle. Algunas fuentes dicen que Chaplin llegó segundo y otras que quedó tercero. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre las 25 ironías más grandes de la historia. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.